Ahí ya estamos grabando, entonces ahora sí vuelvo a compartir. La plataforma, la sesión del día de hoy. Hoy básicamente ya hicimos un repaso ahí muy rápido de la semana pasada en cuanto a las cargas eléctricas y las posibles formas de generación de energía eléctrica. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre la producción de la energía eléctrica y para eso traigo acá en plataforma este video que tiene que ver como con las formas de producción de energía eléctrica. Me pareció muy completo y por eso lo he subido con un enlace de YouTube. Y el tema como más central del día de hoy es hablar sobre ya propiamente de los circuitos eléctricos desde su punto de concepción como circuito eléctrico simple y sus magnitudes eléctricas, hablar del voltaje, la resistencia, la corriente, la potencia y la energía. Porque digamos que en la siguiente sesión, que es la 3, empezamos a hablar ya ahí de las leyes básicas de la energía eléctrica, como son la ley de Ohm, la ley de Watt o de vatio, el vatio, la ley de la energía o la ley de Joule. Y todo las sesiones con talleres involucrando algunos cálculos y funciones básicas. Para ya este semestre he introducido también, discúlpenme un momento, he introducido un archivo nuevo que se llama Ejemplos de cálculos de magnitudes eléctricas, para poder introducirnos en el taller de medidas eléctricas. Obviamente hice una mejora en la edición de estos archivos, probablemente no están aquí en la plataforma, ahorita los actualizo, pero en la presentación que hago ya ahí están actualizados. ¿Me recuerdan, por favor, para en la medida de lo posible, cuando entremos a la sesión del taller, poder hacer la actualización de estos archivos, porque los hice justamente hoy? Entonces, inicialmente vamos a hablar de este videito, voy a mostrar, perdón, primero este video que se llama La energía eléctrica, producción de la energía eléctrica. Entonces, mucha atención, voy a subir aquí inicialmente un poquito el volumen al audio del computador y empiezo a reproducir el video. Mucha atención y luego continuamos ya con la descripción de lo de las diferentes temáticas. Hola, mi nombre es Elías y esta vez te quiero hablar de la energía eléctrica. ¿Te imaginas qué pasaría si no existiese la electricidad? La electricidad que usamos es generada en las centrales eléctricas. Luego es transportada por líneas de transmisión para finalmente ser distribuida entre sus usuarios. En las centrales de electricidad es creada con distintas fuentes como el agua, gas natural, carbón o petróleo, el sol, el viento, entre otros. Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas utilizan el agua de las lagunas, ríos y lagos que es almacenada en represas para generar la energía eléctrica. Esta agua represada fluye a través de una tubería y empuja las paletas de una turbina, haciéndolas girar. Esta turbina, unida al generador, hace que se produzca la electricidad. ¿Sabes? La energía hidráulica es renovable, pues el agua no se agota al usarla. Otra manera de generar electricidad es quemando gas natural, carbón o petróleo en las centrales termoeléctricas. Cuando se queman estos combustibles, crean una mezcla de gases y aire caliente a alta presión, que choca con las paletas y hace girar la turbina para que el generador produzca electricidad. También podemos utilizar la fuerza del viento para generar electricidad en las centrales eólicas, o el calor de los rayos solares captados por los paneles solares.
Se usa también cualquier materia residual orgánica llamada biomasa, que cuando se consume genera electricidad. En algunos países se usa también el uranio para generar energía eléctrica en las centrales nucleares. No importa cómo se genere, siempre la energía eléctrica es conducida por cables desde los generadores hasta unos aparatos llamados transformadores, que aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Para que la energía pueda empezar su recorrido por el país, es necesaria su conexión a un sitio especial llamado subestación, y de ahí empieza a transportarse. La electricidad viaja por medio de gruesos cables que se sostienen en torres muy altas que pueden medir hasta 40 metros. Los cables son como una autopista aérea y por ellos la energía viaja a través de montañas, llanos, valles, vegetación, climas calientes, fríos y templados, lugares despoblados y poblados. Las líneas de transmisión están interconectadas con otras centrales eléctricas, formando una red llamada sistema interconectado. Esto permite que ante cualquier interrupción producida en alguna central se pueda restituir el servicio eléctrico rápidamente. Antes de llegar a su destino final, las líneas de transmisión o cables deben entrar a otra subestación para reducir su fuerza, porque el voltaje que trae la energía aún es muy alto. Una vez que la electricidad llega a las ciudades, es canalizada por las empresas distribuidoras directamente a los diferentes usuarios como las fábricas, las oficinas, los hospitales, los colegios y, por supuesto, nuestros hogares. Estas empresas distribuidoras también se encargan del alumbrado de las calles, avenidas y parques. Ten en cuenta que la electricidad no es peligrosa si somos cuidadosos en su uso. No debes acercarte a las líneas eléctricas ni trepar a los postes de alumbrado o árboles cercanos. No pongas los dedos ni otro objeto en los enchufes. Nunca uses un artefacto eléctrico con las manos mojadas o descalzo. Cuando tengas que cambiar un foco, es mejor que antes bajes la llave de luz. Respeta el área de servidumbre a ambos lados de las líneas de transmisión de alta tensión. Por ningún motivo ingreses al área restringida. Tampoco arrojes basura ni abras fuego bajo las torres de alta tensión. Las puedes dañar, además de correr peligro. No coloques andamios u otros objetos cerca de los cables de alta tensión. Recuerda que la energía eléctrica se genera utilizando agua almacenada en represas, quemando gas natural, carbón o petróleo. También se usa el uranio, el viento, el sol y la biomasa. La energía es transportada desde las centrales hasta los lugares de consumo por líneas de transmisión o líneas de alta tensión sostenidas por altas torres. Las empresas de distribución son las que se encargan del alumbrado público y de la atención a las fábricas, oficinas, hospitales, hogares y otros usuarios. La electricidad no es peligrosa si somos cuidadosos en su uso. La energía eléctrica hace que nuestra vida sea mejor. Chao, tu amigo Elías se despide. Hasta la próxima. Bueno, ahí ya pudimos ver un resumen de un video muy bien elaborado de una empresa de energía de un país de estos suramericanos, donde se explica bien todos los tipos de generación de energía eléctrica. Y mire que siempre se habla de turbina, que es la que concentra el calor y da el movimiento al alternador o al generador eléctrico para producir esa energía. Entonces ahí tenemos parte de la aclaración de lo que estábamos comentando hace unos minutos. Ya retomando tema, entonces, podríamos decir que introducir un concepto básico de lo que son los
circuitos, porque es que para la producción de electricidad necesitamos movimiento de los electrones, en este caso a través de los conductores, y para que eso suceda tiene que haber un elemento o un circuito básico, así sea. Por decir algo, aquí en la plataforma ustedes pueden ver un circuito eléctrico simple en CD, en corriente directa. ¿Qué es corriente directa? Como la corriente de las pilas. Entonces tenemos un bombillo, una pila. Este bombillo podría ser un LED, un interruptor, que es un switch, como nosotros le decimos, switch sería en inglés, conmutador o interruptor, la pila eléctrica, los cables y la bombilla. Si no hay este circuito, no habría flujo de electrones a través del elemento receptor, porque las cargas en los circuitos se denominan elementos, en este caso elemento receptor, que es el que recibe la energía, y permite el intercambio de electrones para que fluyan desde el polo negativo de la pila hasta el polo positivo. Y aquí la representación gráfica por simbología de lo que puede ser un circuito eléctrico simple. La bombilla, el interruptor con una palanquita que cierra o abre el circuito eléctrico, y la pila, que se representa con una raya larga que sería como el más y la pequeña que sería como el menos. Se representa así en varias rayas largas y cortas porque una pila es como el cúmulo de varias celdas de producción de voltaje, digamos así, como las baterías de carro, que son 6 celdas. Entonces así se hace la representación. Entonces aquí ya lo que sería es pensar en hablar un poco de esos conceptos de la generación de energía eléctrica. Ya está explicado de forma básica en el video, y para eso yo les anexé un archivo donde explico más o menos todos esos conceptos. Podemos abrir rápidamente aquí, discúlpenme, yo voy a abrir el archivo y se los comparto porque está mejor editado, mejor ampliado, actualizado que lo que está en la plataforma. Entonces yo ahorita les actualizo esos archivos en la plataforma. Voy a compartirles acá el archivo que habla de la generación eléctrica. Entonces, en este archivo hablamos justamente de lo que estaban hablando en el video, solo que aquí de pronto se hacen algunas otras precisiones. La generación eléctrica se hace a través de centrales, obviamente centrales eléctricas que generan la electricidad a partir de energías no renovables o renovables, en este caso las no renovables como el carbón, el gas o la gasolina o el gas natural. Pero también se puede decir como energía primaria podemos usar carbón, gas natural, gasóleo, o sea, gasolina, o diésel para las plantas eléctricas, como se usan o se estaban usando hasta hace unos años en las regiones muy apartadas, con plantas eléctricas diésel de gran capacidad. La radiación solar, el viento, o sea, las plantas eólicas, que es con hélices que giran por el viento, las mareas y la biomasa, específicamente. Alguien me citó en la tarea, muy interesante, cuando hablamos de la generación casera por medios eólicos, o sea, por el viento, con unas aspas y un pequeño generador eléctrico, donde dice que por teoría se requiere como mínimo que haya una velocidad de 4 a 5 metros por segundo del viento para que esos pequeños generadores produzcan algo de electricidad. Puede ser entre 200, 300, 400 vatios, que es como lo típico. La manera más habitual entonces de producir electricidad se basa en la transformación de la energía desde una energía primaria, como llaman aquí, en nuestro caso generalizado en Colombia por energía cinética de caídas de agua de las grandes represas, a energía mecánica, que eso hace mover unas turbinas, y esas turbinas a su vez hacen mover los famosos generadores eléctricos de tipo Pelton, tipo Kaplan o tipo Francis, aunque ahora hay muchas variantes de esos tipos de generadores.
Ahora, desde el punto de vista de las centrales eléctricas de carbón, gasóleo que llaman acá, que es gasolina o derivados del petróleo, y gas natural, se usa mediante la combustión de un combustible fósil. Obviamente el calor generado calienta el agua a muy alta presión que mueve esa turbina que a su vez está conectada a un generador eléctrico donde se obtiene la electricidad. Desde el punto de vista del ciclo combinado de gas natural, podría ser emplear calor remanente por gases de combustión. O sea, cuando ya no solamente es el vapor generado por el agua, sino también por los mismos gases de escape, se retroalimentan otra vez a las turbinas y se reinsertan, dándole mayor potencia o mayor capacidad de generación. Por eso lo llaman central de ciclo combinado de gas natural. Las centrales nucleares, entonces en las centrales nucleares tenemos que el agua se calienta a muy alta presión, liberado por la fisión nuclear. Fisión nuclear es cuando usamos esos reactores nucleares, como vimos rápidamente en el video, por liberación de energía almacenada en el núcleo del átomo. Y ustedes se preguntarán, porque uno habla mucho de fusión, uno oye hablar mucho de fusión o de fisión. En este caso, para producción de energía eléctrica es fisión nuclear, porque la fusión nuclear es la combinación de núcleos ligeros para crear unos más grandes y pesados. La fisión nuclear, la fisión es reacción nuclear por liberación de energía almacenada en el núcleo del átomo. Por eso es que se usan grandes cantidades de agua en esos reactores nucleares para enfriamiento, y que cuando hay liberación de ese material como el urano, que es altamente radiactivo, pues ahí es donde contamina el agua y ahí es donde vienen los problemas y los desastres, como pasó en Rusia por ahí en los años 90 o finales de los 80, y recientemente en el terrible suceso del Japón. En las centrales eléctricas de biomasa se aprovecha un combustible de origen renovable, como por ejemplo leña, desperdicios de madera, cáscaras de semillas y frutos secos, residuos de alimentos, la caña, el maíz, residuos de madera y podas de árboles y plantas, trigo, sorgo, cebada, acerrín, mosto de vino, y el muy conocido en partes rurales autosostenibles como el estiércol de cerdo. Lo resalté porque por biomasa el estiércol de cerdo es muy usado para generación de energía eléctrica. No sé si ustedes sabían que uno de los generadores de más alta contaminación en el mundo es el ganado, las reses, y tanto el ganado vacuno como porcícola también, de cerdos, que a nivel mundial han arrasado con la contaminación ambiental porque generan en esa defecación que ellos tienen gas metano, y eso es nocivo para la atmósfera. Pero bueno, pero ya como usándolo como estiércol de estos animales, se puede usar en cuartos cerrados para producir esos gases, generar temperatura por calderas, digámoslo así, y generar la energía eléctrica. También por la central hidroeléctrica hidráulica, que es la más conocida en nuestro medio por los embalses de agua, donde se acumulan a grandes alturas, y la caída de ese agua cae a unas turbinas que a su vez mueven unos generadores, como se mostró en el video. Los parques eólicos, que aquí en Colombia típicamente se ven mucho en La Guajira, yendo hacia... se me olvidó el nombre de La Guajira, el Cabo de la Vela. En los huertos solares, se denominan huertos solares porque son inmensos, son unos campos llenos y llenos de paneles, que hay las centrales solares o huertos solares más grandes están en la China y en algunos países europeos, y se están fomentando últimamente aquí en el país. Hay uno en el Cesar, otro en el Jumbo, otro en Jumbo, en varias partes del país, que ya con una cuota importante de generación eléctrica para la red interconectada. Todo eso por radiación solar, por el efecto fotovoltaico, como algunos lo mencionaron en la tarea. Este es el caso único que no emplea la energía mecánica a través de turbinas, sino que es directamente por la radiación solar sobre unas celdas fotovoltaicas que por una reacción química interna de esas celdas fotovoltaicas, que son de sílice de silicio,
producen unas diferencias de potencial entre las placas positivas y negativas, entonces unas se vuelven más negativas, otras más positivas, y eso se convertiría prácticamente, esos paneles solares, como una especie de batería. La diferencia es que la batería tiene relativamente un voltaje constante. En la radiación solar sobre los paneles solares se presentan diferencias de potencial que lo vamos a ver un poco más adelante ahora, o sea, voltajes variables de acuerdo con la radiación solar que se presente espontáneamente cada fracción de tiempo. Y las centrales, sí, perdón, en las centrales geotérmicas. Profesor, qué pena lo interrumpo, es que me está escribiendo un compañero que si lo puede aceptar, que apenas terminó de trabajar para ingresar a la clase. Sí, permítame yo. Ah, ya, correcto, gracias, que no me di cuenta cuando, yo sí sentí un pitido, pero no me di cuenta por qué, gracias. Este es quien acaba de entrar acá. David, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces volvamos aquí a la presentación y en el huerto solar tenemos, y estamos en el huerto solares, las centrales geotérmicas que usan el calor de la tierra, internas. Se usa mucho al lado de volcanes, de cráteres, donde hay bastante actividad volcánica, o por ejemplo en países nórdicos como en Islandia, Noruega, se usa mucho la producción de energía eléctrica por geotermia. El mismo efecto, o sea, es desde el interior de la Tierra, calentar el agua a alta temperatura y presión que se mete a unas turbinas y a su vez a los generadores. Las centrales maremotrices, que se usan mucho, más que todo en los Países Bajos de Europa, como Holanda y Bélgica, y se utilizan corrientes de las mareas para movilizar las turbinas conectadas a un generador. Y las undimotriz, que es algo parecido como el movimiento de las olas también del mar. Para concluir, podemos decir que hay diferentes y muy variados métodos de producción de energía eléctrica a través de una energía primaria utilizada, como ya sabemos, carbón, derivados del petróleo, gas natural, que es un mismo derivado del petróleo, centrales nucleares, centrales hidráulicas, que son las más extendidas en el mundo. Pero últimamente, como les decía, se está fomentando mucho la energía primaria renovable alternativa, como es las centrales eólicas y las centrales eléctricas fotovoltaicas por producción de energía fotovoltaica. Esa sería la conclusión básica de lo que es la generación eléctrica. Bueno, les quiero compartir, me voy a volver un poco acá a la presentación en la plataforma y continuando con el tema, vemos que el siguiente tema son las magnitudes eléctricas. Entonces también he reeditado este documento, que ahorita lo actualizo en la plataforma. Permítanme, yo abro ese documento y se los comparto, porque lo hice un poquito más amable para ustedes también, en el sentido del punto de vista gráfico. Magnitudes eléctricas. Entonces aquí en este documento ya empezamos a hablar de las magnitudes eléctricas, 5 temas. Primero, que lo mencioné hace unos minutos, diferencia de potencial o tensión, primero. Segundo, barrámoslo y luego nos devolvemos. Segundo tema sería intensidad de corriente eléctrica. El tercer tema, resistencia eléctrica. El cuarto tema, potencia eléctrica. Y el quinto, energía eléctrica. Con estos temas, con estas temáticas de magnitudes eléctricas, vamos a trabajar desde esta sesión, desde esta tutoría, hasta la cuarta y en lo sucesivo hasta el final de la asignatura, puesto que siempre vamos a tener que lidiar o manejar elementos o magnitudes de estos tipos, o voltajes, o corrientes, o resistencias, o potencias, o energía. Y en la electrónica no estamos ajenos a usar esto. Entonces, por eso son las bases que quiero como dejar bien cimentadas para que ustedes a futuro como ingenieros de sistemas en los centros de cómputo o en las empresas donde laboren, si tienen parte administrativa, parte de decisión,
por ejemplo, un centro de cómputo cuando lo van a reformar, ampliar, o, ¿por qué no, si apenas están empezando, cómo desarrollar un centro de cómputo para una empresa, sea pequeña, mediana o de gran envergadura? Diferencia de potencial o tensión. Si tenemos un cuerpo con potencial negativo y otro con potencial positivo, que son las cargas y diferencia de cargas que hay entre bornes, entre estos dos cuerpos tenemos una diferencia de potencial, dp, diferencia de potencial, también llamada en electricidad tensión o voltaje. Y la unidad de magnitud de esa diferencia de potencial o tensión son los voltios. Entonces, cuando hablamos de voltios, es porque estamos hablando de una diferencia de potencial entre bornes de un circuito eléctrico o de un elemento receptor que cuando se energiza entre esos dos bornes, existe esa diferencia de potencial que no es más que el voltaje. Eso es lo que cuando uno tiene un cable pelado y lo conecta en un tomacorriente y a veces se pega de él, se siente el corrientazo, digámoslo, y uy, me pasó la corriente. Digamos que uno está tocando el cable pelado y como está sin zapatos o a pie limpio, como decía ya en la recomendación del video, no coger aparatos eléctricos energizados estando húmedo, con líquidos, con agua o con algún líquido, que puede electrocutar uno. Los átomos de todos los cuerpos materiales tienden a estar en estado neutro. Recuerda que eso lo vimos la vez pasada. Es decir, a no tener carga eléctrica. O sea, por definición, la materia es eléctricamente neutra. Es igual el número de electrones al número de protones, que es como la composición del átomo, ¿cierto? Cuando ya se presentan diferencias de cargas es porque un elemento está más cargado negativamente, con más electrones, y otro más positivo, o sea, con ausencia de electrones. Lo que sucede en esos casos regularmente es que hay un desplazamiento de electrones de uno de los elementos al otro, o sea que el otro que tiene cargas positivas tiene menos electrones, o sea que se han desplazado hacia el opuesto. Si le sobran electrones, los cederá al átomo más cercano a él. Si le faltan electrones, o sea, tendrá hueco, robará electrones del átomo más cercano a él para conseguir estar en estado neutro. Es como la tendencia en la energía eléctrica. Si yo robo electrones de acá y circulo por un circuito, voy hasta la posición positiva que tenía como huecos, o sea que es que esos electrones se están llenando allá en esos huecos, digámoslo así. Si conectamos dos cuerpos, uno con carga positiva y otro con carga negativa, con un conductor o por medio de un conductor, elemento por el que pueden moverse los electrones fácilmente, los electrones sobrantes del cuerpo con potencial negativo pasarán por el conductor al cuerpo con potencial positivo, para que los dos cuerpos tiendan a su estado natural, es decir, al estado neutro. Eso es en esencia el funcionamiento de la energía eléctrica, que es el movimiento de electrones. Aquí representamos en esta gráfica ese desplazamiento de electrones desde el cuerpo con carga más negativa hacia un cuerpo con carga positiva. Lógicamente la corriente cesará cuando todos los electrones de la parte negativa pasen a la parte positiva. Si queremos mantener esa diferencia de potencial y la corriente eléctrica entre los dos puntos, necesitamos una máquina, ¿sí? En este caso, un generador, ¿sí? Que era lo que les decía ahora rato, un generador eléctrico. Las máquinas que son capaces de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos con el paso del tiempo se llaman generadores eléctricos, justamente lo que les he dicho. En esta otra página, la página 2 de este documento, se habla ya como tal del circuito eléctrico, con esa máquina o ese generador eléctrico, para hacer circular esa corriente a través de esos cuerpos para generar esas diferencias de cargas positivas y negativas. Entonces, ¿qué necesitamos para generar una corriente eléctrica? Tener una diferencia de potencial entre dos puntos y conectarlos por medio de un conductor. Eso lo consiguen los generadores eléctricos como las pilas, lo que llamamos pilas o baterías, las dínamos porque cuando hablamos de dínamos es generadores de corriente directa o corriente continua de polo positivo y negativo tipo batería, ¿cierto? O los alternadores o generadores eléctricos que se llaman alternadores porque 60 veces son positivos y 60 veces son negativos. Eso lo veremos un poquito más adelante
cuando estemos por allá en la sesión 4. Entonces esa diferencia de carga entre los dos cuerpos o tensión será la causante de que tengamos más o menos corriente eléctrica. Es decir, a más diferencia de potencial o tensión, mayor corriente se puede generar por ese circuito. Y esa carga de un cuerpo, recuerden que lo definimos en la clase pasada, las cargas se definen como coulombios, ¿sí? Coulombios es la unidad de carga eléctrica. Y la diferencia de potencial o tensión, voltaje. Bueno, aquí se dice, por ejemplo, aquí yo introduje ya un esquema de un circuito eléctrico sencillo del tipo de corriente alterna. Esa corriente que es variante 60 veces positiva y 60 veces negativa en el tiempo. Lo que llamamos nosotros 60 ciclos por segundo o 60 Hz. La tensión eficaz, aquí se da como un valor típico 120 voltios, pero realmente son 127. Mejor dicho, vulgarmente uno dice, necesito un aparato que se pueda conectar a 110 voltios, pero realmente no son 110, sino 127. Y ese voltaje puede variar desde 90 hasta 130 voltios, sin exagerar. Y el aparato puede funcionar. Tenemos entonces aquí un switch en el enchufe, lo que ellos llaman el enchufe es el tomacorriente, ¿cierto? Como nosotros lo llamamos tomacorriente. Entonces aquí lo resalté, el tomacorriente, que trae una muesquita más pequeñita y otra más alargadita. La más pequeñita, donde se debe cablear la fase. La línea viva, como uno dice. Y la más alargadita, el neutro, que es neutro porque es la que no, en teoría usted la coge y no se pringa, digámoslo así. Tenemos el switch o interruptor y el bombillo. En este caso se significa con un bombillo incandescente, que es, por cierto, ahora muy difíciles de conseguir. Entonces, en un enchufe hay tensión, o lo que como llamamos acá tomacorriente. Ahí es una diferencia de potencial entre los dos puntos, pero no hay corriente. O sea, si yo no conecto nada y cierro el interruptor, no hay circulación de corriente por él. Para eso es el switch. O sea, yo inicialmente, si cogiera un instrumento de medida, que es un voltímetro, eso lo vamos a ver más ampliamente en la próxima clase. Ahorita les muestro en vivo lo que puede ser un multitester, multímetro o multiprobador para ver las diferentes magnitudes que es lo que estamos viendo hoy. Entonces, la diferencia potencial entre estos dos puntos es lo que se llama el voltaje. No hay corriente todavía. La corriente se presenta en un circuito cuando cierro el interruptor para que haya circulación de electrones. Simplemente lo que hay es una diferencia de potencial o un voltaje. ¿De acuerdo? Bueno, eso por el lado de la diferencia de potencial o tensión, voltaje, entre los dos polos de una pila eléctrica o batería de computador o de vehículo automotor hay tensión, lo mismo. Aquí entonces mostré un circuito eléctrico simple con una pila. Esto puede ser una pila o una batería y lo mismo, un bombillo que en este caso para nosotros será un LED, el interruptor o switch y la misma condición. La tensión se mide en voltios. Cuando la tensión es de 0 voltios, no hay diferencia de potencial entre un polo y el otro. Por ejemplo, si usted cogiera el instrumento, volvámonos aquí un poquitico en la gráfica. Si yo me vuelvo a la gráfica y cojo el medidor de voltaje entre estos dos puntos y veo 0 voltios, es porque no está energizado el tomacorriente, ¿cierto? O el enchufe, como dicen ellos acá. El enchufe sería más para nosotros esto. Es el tomacorriente, que es donde llegan los dos cables energizados. Pero si cojo el medidor y encuentro 0 voltios, es que no hay tensión, está desenergizado, ¿cierto? Bueno, el aparato, como ya les había mencionado, para medir la tensión es el voltímetro. Estos generadores, para que se produzca esa corriente eléctrica permanente, necesitan esos generadores eléctricos, que son los dínamos, los alternadores, las pilas, las baterías y o los acumuladores. Entonces, la generación eléctrica es a través de esos elementos. Lo que estamos definiendo aquí inicialmente es la diferencia de potencial de esa energía que me llega de esos elementos productores de energía, que es lo que denominamos diferencia de potencial entre bornes, o sea, el voltaje, los voltios. ¿Ok? Muy bien. Hay que hacer una diferenciación también entre lo que es la fuerza electromotriz y la tensión. La fuerza electromotriz
Es la fuerza necesaria para trasladar los electrones desde un polo positivo a un negativo y así crear esa fuerza, esa diferencia de cargas. Eso es la fuerza electromotriz. Es la cantidad o la fuerza con la que se insertan esos electrones en esos polos o en ese circuito para que se produzca esa diferencia de cargas. Y el voltaje es la diferencia de cargas. La diferencia de cargas, que es lo que llamamos también diferencia de potencial. Esa sería la primera unidad o magnitud eléctrica que estudiamos, lo que es la diferencia de potencial o la tensión. En otras palabras, el voltaje. Voltios, la unidad de medida, voltios. 1 voltio, 100 voltios, 1 kilovoltio son 1000 voltios, 10.000 voltios son 10 kilovoltios, y ya en los transformadores de alta tensión ya son 11.000 voltios, 11 kilovoltios, 33.000 voltios, 33 kilovoltios, porque es multiplicado por 1000, ¿no? KV quiere decir kilovoltios. Entonces, 110.000 voltios, 110 kilovoltios, 220.000 voltios, 220 kilovoltios, 500.000 voltios, 500 kilovoltios. Hasta eso manejamos a través de las centrales eléctricas y los transformadores para poder transportar la energía a grandes distancias por esas torres de conducción, como lo vimos en el video. La segunda magnitud, la resistencia eléctrica. Entonces dice, la resistencia eléctrica es los electrones cuando en su movimiento se encuentra con un receptor, por ejemplo una lámpara, no lo tienen fácil para pasar por el receptor, porque les ofrecen una resistencia, o sea, una oposición al paso de esos electrones. Devolvámonos aquí un poquito en la gráfica, me gusta más este porque es parte de la corriente eléctrica comercial que nosotros usamos y donde conectamos los computadores portátiles a través de sus adaptadores, o los computadores de escritorio, o los desktop, o computadores de sobremesa, o torres o mini torres. O ENUX, como es la nueva tecnología, ¿cierto? O los SCU, que son los Single Core Units, o sea, los tipo Raspberries y demás. Bueno, entonces, a través de los aparatos conectamos la energía y es este elemento receptor, que es lo que llamamos carga eléctrica o elemento receptor, es el que se opone al paso de la energía, que tiene un filamento al vacío, que cuando circulan los electrones por él, se ilumina, porque este filamento se pone al rojo vivo y da iluminación. Entonces, la resistencia eléctrica es la oposición de esos elementos receptores o de cargas al paso de la corriente, o sea, al paso de los electrones por ellos. Por el conductor van muy a gusto porque no les ofrece prácticamente resistencia al moverse por él, pero pasar a través de los receptores es más difícil. Cuando hablamos de los receptores, es lo que les decía, las cargas eléctricas o los diferentes elementos o aparatos eléctricos o electrónicos que conectemos. Un computador es un aparato electrónico, un monitor es un aparato electrónico, un equipo de sonido o un televisor son equipos electrónicos. Ya digamos, una bombilla incandescente es un elemento receptor resistivo netamente. Pero ya los bombillos LEDs traen una parte de composición electrónica, que son la parte de control para que esos diodos LEDs se iluminen. Entonces ya no podríamos decir que son netamente resistivos. Se llama resistencia a la dificultad que ofrece un cuerpo al paso de la corriente eléctrica por él, o sea, al movimiento de electrones por ese cuerpo. Y su unidad de medida son los ohmios, cuya letra en griego es la letra omega. La resistencia se representa por la letra R. Un ohmmetro u ohmímetro es un instrumento para medir la resistencia eléctrica, pero en muchas ocasiones podemos utilizar el polímetro o multímetro o multitester, que es un aparato que mide tensiones, intensidades y resistencias, y otros parámetros eléctricos y o electrónicos. Entonces, yo ahorita cuando termine esto les voy a mostrar aquí unos dos multitester o multímetros que son los que yo uso en parte de mi trabajo. Yo trabajo, una de mis partes es trabajar con energía solar y con tecnología. En la cuarta medida, potencia eléctrica. La potencia eléctrica la podemos definir como la cantidad de trabajo. En otras palabras, como nuestro argot
sencillo, es la capacidad de realizar un trabajo o movimiento como tal. Eso es la potencia, es la capacidad de realizar un movimiento o un trabajo como tal. ¿Yo por qué digo movimiento? Porque, por ejemplo, si yo conecto un motor, es para que mueva el motor de una licuadora. Cuando conecto una nevera, para que la unidad, que es un motor que trabaja por compresión, un gas especial, para enfriarla por unos vasos tubulares capilares, se enfríe el cuerpo de la nevera. Entonces, por eso hablo yo de la capacidad de realizar un movimiento o un trabajo específico como tal. Eso es la potencia. ¿Por qué? Pues porque depende del tipo de receptor que estemos empleando. Por ejemplo, de una lámpara o bombilla sería la cantidad de luz que emite. Eso sería la potencia para la bombilla, la cantidad de luz que emite. O sea, si yo tengo un bombillo LED de 7 vatios y tengo uno de 12, el de 12 vatios tiene más potencia, o sea, iluminará más que ese de 7 vatios. O sea, que tiene una capacidad de iluminación mayor que el que tiene menor valor de vatios, porque la unidad de medida son vatios. En el argot popular hoy en día se habla mucho de watts. Watts, del inventor de esta teoría, de la ley de Watt, de la ley de la potencia. O en español sería vatio. Pero la gente habla mucho de watts y muchas veces a mí me consultan por cosas de energía solar y muchos clientes me dicen, no, que es que yo necesito un panel solar o necesito 3 paneles solares de 150 watts. Y yo le digo, 150 vatios. Y dicen, no, yo no sé nada de eso, yo solo sé de watts. Imagínense, cuando en español son vatios. Pero bueno, son cosas que se van quedando como en el argot público popular de la terminología. Y se representa con la letra P, P de potencia. La fórmula de potencia es voltios por I, que es la corriente eléctrica, que ya lo vamos a ver. Ay, yo me pasé la de la corriente eléctrica, qué pena con ustedes. Me salté el de la intensidad de corriente. Discúlpeme, el ítem 2 es la cantidad de electrones que pasan por un punto en un segundo. Imaginemos que pudiéramos contar los electrones que pasan por un punto de un circuito eléctrico en un segundo. Pues eso sería la intensidad de corriente eléctrica, que se mide en amperios, ¿sí? Entonces, un amperio es el equivalente a 6.25 trillones de electrones que han pasado en un segundo. Es mucho, ¿cierto? La intensidad se mide con el amperímetro. Qué pena que me salté esa definición de magnitud eléctrica, la corriente eléctrica. Entonces, aquí potencia es igual a tensión, que son voltios, voltaje, por I, corriente, que es en amperios. Entonces, voltaje es la diferencia de potencial entre bornes, digámoslo así. Y es la corriente, la cantidad de electrones que circulan por segundo, que la unidad de medida son amperios. Y por último, la energía eléctrica. La energía eléctrica es la potencia por unidad de tiempo. O sea, es el trabajo realizado, es la anterior magnitud que vimos, la capacidad de realizar trabajo, que es la potencia. Aquí ya no, la energía es ese trabajo realizado, pero en una unidad de tiempo. La energía se consume, es decir, a más tiempo conectado, un receptor más energía consumida, que era lo que les decía ahora. También un receptor que tiene mucha potencia consumirá mucha más energía. Su fórmula es E, que es energía, es igual a P por T, potencia, que son vatios por tiempo. Para nuestro caso, de forma práctica, porque es que la ley de Joule, que es la de la energía, es en Julius, pero digamos que aquí en forma práctica, para nuestro concepto eléctrico, vamos a usar más el término vatio por hora, W por H, watt per hour, o lo que podríamos decir cuando vemos la factura eléctrica mensual que nos llega para el cobro para pagarla, kW o kWh, que son kilovatios hora. Uno en realidad lo que está consumiendo en el mes es una potencia por unidad de tiempo, o sea, unos kilovatios por el número de horas, ¿de acuerdo? Entonces, por decir algo, en las casas es muy común hacer los diseños que tengan una capacidad, o sea, una potencia, una capacidad de consumo de potencia de trabajo de 4 kilovatios. Entonces, si usted esos 4 kilovatios
los tiene encendidos todos los aparatos a toda hora, multiplique 4 kilovatios por 24 horas, por 30 días, le da una suma impresionante en kilovatios y pagaría una cantidad enorme de energía consumida. Entonces, aquí tenemos una tabla con las principales magnitudes eléctricas y sus fórmulas. La carga, que es C, el culombio, la tensión, V, voltaje, voltios, que su fórmula es voltios es igual a amperios por resistencia, amperios por ohmios, la intensidad, que es amperios, que es igual a voltios sobre resistencia, voltios sobre ohmios, la resistencia, que es igual a ohmios, ohmios es igual a voltios sobre amperios, la potencia, que es, este cuadrito lo pueden tomar de referencia para los ejercicios que vamos a hacer del taller del día de hoy. ¿De acuerdo? Potencia, que la unidad de medida son los vatios o W, watts. Potencia es igual, vatios es igual a voltios por y corriente amperios, voltios por amperios. Y la energía, que sería vatio por hora, W por H. Energía es igual a potencia por unidad de tiempo. Ese sería el resumen del cuadro resumen de las magnitudes eléctricas que quería mostrarles en el día de hoy. ¿Qué nos queda por mirar? Permítanme, volvamos aquí a la plataforma y vamos a ver en el curso, en la plataforma que tenemos. Ya hemos visto la energía eléctrica. No está por demás que saquen algún ratico para mirar este mini video de múltiplos divisores de las diferentes equivalencias de magnitudes eléctricas. Mega son millones de esos valores. Por ejemplo, tenemos 500.000 voltios. 500.000 voltios serían 500 kilovoltios, como les había dicho, o sea, 500 por 1000, 500.000, o sea, 500 kilovoltios, 500.000. O en mega sería 0.5 megavoltios, ¿cierto? Que sería la unidad de megas. Kilo, que ya es multiplicar por 1000, mili, una milésima parte de la unidad, y micro, una millonésima parte de la unidad. Esto desde el punto de vista general por las magnitudes eléctricas. Entonces estamos hablando en megas, en kilos, en milis o en micros. ¿Ok? Luego les ampliaré los conceptos cuando hablemos de en micros, luego nanos y picos. Nanos es 10 a la menos 9 y picos 10 a la menos 12. O teras, teras es billones, ¿no? Un teras billones. Hemos visto entonces generación de energía eléctrica, magnitudes eléctricas y he introducido un nuevo documento que se llama Ejemplos de cálculos de magnitudes eléctricas. ¿Para qué? Con el objetivo de que se les facilite las medidas. Entonces yo quiero compartirles, permítanme un momento, y yo quiero compartirles lo que es el tester, que lo vamos a ver un poquito más en profundidad la próxima semana. Cómo se maneja y hemos la plataforma unas ayudas para que ustedes vean el multímetro. Ustedes me dirán si ahí alcanzan a percibir o a ver lo que es el multitester, multiprobador o multímetro o polímetro, como le dicen en algunos documentos. ¿Lo alcanzan a ver, a distinguir bien? ¿Lo alejo o lo acerco más? Ustedes me dirán. Se alcanza a ver, no hay problema. Sí, ahí está bien, profe. Esto es un multímetro. Este es uno que dice uno de esos de combate, pero en la plataforma está justamente el diagrama de este instrumento, porque es muy popular en todo el mundo, es muy económico. Este instrumento vale entre 15.000 y 20.000 pesitos. Bueno, 15.000 o 20.000 pesos. Y es muy útil y puede medir casi todo lo que uno necesita en el mundo de la electricidad y la electrónica. Digo casi porque este no mide la capacitancia ni la inductancia, pero puede medir voltaje en corriente alterna, voltaje en corriente directa, corriente en directa, medir parámetros de algunos componentes electrónicos como son los transistores, tiene una termocupla para medir temperatura, para medir resistencia también, y para medir otros componentes electrónicos como son los diodos, que los veremos más adelante. Aquí les quiero mostrar otro instrumento mucho más
digamos, sofisticado por su costo y por su calidad, digámoslo así. Este es un instrumento, ustedes me dicen si lo alcanzan a detectar bien en su magnitud, si me toca alejarlo o acercarlo más, alguien que me pueda decir. Ahí se ve bien, profe. Perfecto. Este es otro multitester o multímetro que es marca Flug, es alemán, es costosísimo. En su época, cuando yo lo tenía hace mucho, que lo tengo hace muchos años, valía cerca de 1.000.000 de pesos. Yo no sé cuánto estará costando ahora, de pronto puede que esté más devaluado, pero es bastante costoso. Entonces, con este ya puedo hacer otro tipo de medidas. Con este puedo medir inclusive frecuencia, hertz y capacitancia también. Puedo medir capacitancia, frecuencia y todas las otras medidas como en el anterior. Es un instrumento relativamente un poco más sofisticado, más costoso, y hay otros muchos. Hay un instrumento que se llama la pinza voltiamperimétrica. La próxima semana se los mostraré. También hay otros instrumentos de medida, los batímetros, que yo lo uso mucho con energía solar también, para energía fotovoltaica, para medir los consumos de los equipos o los aparatos, para poder hacer cálculos más precisos a veces cuando uno tiene, por ejemplo, que a uno le dice un cliente, es que yo necesito un montaje para mi oficina y yo tengo una nevera de 10 pies o tengo una nevera de 50 pies, pero no me dijo si la nevera era ahorradora de energía o si era de las viejitas. Entonces, con ese instrumento a veces uno le sale de dudas, el batímetro, que puede ver la potencia del instrumento y la energía que consume también. Es otro instrumento comercial muy útil que se lo mostraré la semana entrante. Lo mismo, la pinza voltiamperimétrica, que es para medir corrientes eléctricas alternas sin interrumpir la corriente. Una pinza que es como un gancho, usted abre la pinza y la introduce en ese cable que ya está energizado y de una vez mira el valor de la corriente. Y hay muchos más, hay osciloscopios, hay espectrógrafos, espectrómetros, hay instrumentos para electrónica, están también medidores de puntas de lógicas también, en fin, hay infinidad de instrumentos. Entonces eso era lo que les quería mostrar. Entonces les voy a compartir el siguiente archivo que se llama Ejemplos de cálculos de magnitudes eléctricas. Permítanme un momentico y les comparto aquí el documento, que ya los tienen ustedes también subido en la plataforma. Ejemplos de cálculos de magnitudes eléctricas. Con esto yo hago como la introducción, como un resumen de lo que vimos ahora, pero en algunos ejemplos prácticos, que yo lo enfoco mucho en esta asignatura por la informática, o sea, por la ingeniería de sistemas, cálculos en salones para calcular por iluminación, que si tengo tantos computadores y que consumen tanta potencia, entonces cuál será la corriente que consumen, para calcular los breakers o elementos de protección, que es lo que llama uno vulgarmente los tacos o los breakers. Breaker en inglés es como interruptor o bloqueador de corriente, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a mostrar tres gráficas, una de la pila, ¿cierto? Una pila, una batería de 9 voltios típicamente, para encender un pequeño bombillito que se pueda iluminar, que puede funcionar entre 9 y 12 voltios, por decir algo. Tengo un segundo circuito, que es el que les decía, que es con corriente alterna. Este primero es con corriente directa, corriente continua, que es físicamente está marcado el polo positivo y el negativo, ¿sí? Está polarizado, digámoslo así, la fuente de energía primaria. En este no, porque es corriente alterna. Entonces, en cualquiera de los dos bornes o polos de conexión a través del enchufe, 60 veces positivo y 60 veces negativo. Entonces, por eso no está definida la polaridad. Por eso se llama corriente alterna, corriente alternada, digámoslo así. Y el tercer diagrama, que también está montado en la plataforma, de un circuito básico desde el punto de vista pila y simbología eléctrica de cómo es. Entonces,
¿Qué instrumentos o aparatos electrónicos hacemos para hacer las diferentes mediciones? Tenemos el multímetro, el tester o probador, o multitester o multiprobador. Este otro, que es muy parecido al amarillo que ustedes vieron que les mostré directamente, también ultra económico. Miren que este tiene unas paticas, lo que pasa es que en este se ve más claramente que en el otro, tal vez resaltado por este zócalo de color azul, que es para medir las ganancias de los transistores. Pues resultan, mis queridos muchachos y chicas, que la electrónica está compuesta, así sea digital, por millares de transistores. Las compuertas eléctricas, las compuertas lógicas digitales no son más que arreglos de transistores. Los microprocesadores no es más que arreglos a muy alta escala de integración, pequeñísimos en esa pastilla rectangular o cuadrada de cientos de miles de transistores. Entonces, por eso es importante conocer ese tema del transistor, que lo veremos más adelante. Entonces, primer ejercicio, ejemplo, diferencia de potencial. Aquí me quedó un pequeño error, es diferencia de potencial o voltaje, ¿cierto? Diferencia de potencial o voltaje, entonces tenemos voltios, que es igual a ohmios por amperios. De acuerdo a la tabla del anterior archivo, se deduce esta fórmula, que aquí la tenemos en el resumen. Voltios es igual a ohmios, que es resistencia, por amperios, la corriente. Entonces, aplicando la fórmula, si tengo un computador conectado al tomacorriente y él consume 2 amperios como corriente, ¿cierto? Y su resistencia interna es de 60 ohmios, estoy hablando del computador, ¿cuál será el voltaje aplicado sobre él? Entonces, simplemente usted dice que el voltaje es igual a 2 amperios por 60 ohmios, me da 120 voltios. O sea, ahí tengo la deducción del voltaje sobre la aplicación, por ejemplo, de un computador, un típico computador. En este caso podría ser, para este caso como tal, podría ser un computador tipo escritorio de torre, ¿sí? Que tiene un consumo de corriente considerable. Segundo ejemplo, corriente eléctrica o amperaje, amperios. Recuerde que los amperios es igual a voltios sobre ohmios, o sea, voltaje aplicado sobre la resistencia que se da en ohmios. Entonces, si al computador del equipo anterior le aplico los 120 voltios para alimentarlo y la resistencia que tiene o presenta es de 80 ohmios, ¿sí? ¿Cuál será la corriente que circulará por él? Entonces usted simplemente tiene que aplicar la fórmula donde dice que la corriente, que son amperios, es igual al voltaje aplicado sobre la resistencia. Y dijimos que la resistencia era de 80 ohmios, entonces 120 voltios sobre 80 ohmios da 1.5 amperios de consumo de corriente eléctrica de ese computador, ¿cierto? Bueno, tercer ejemplo, resistencia eléctrica u ohms. Los ohmios u ohms es igual a la fórmula voltios, que es el voltaje aplicado entre bornes sobre la corriente que circule por él, los amperios. Si a ese computador le aplico 120 voltios para que funcione y tiene un consumo de 1.2 amperios, ¿cuál será su resistencia eléctrica? Entonces simplemente aplicar la fórmula donde dice que resistencia, que es igual a ohmios, es igual a los 120 voltios aplicados sobre 1.2 amperios, me da 100 ohmios de resistencia eléctrica de ese aparato, de ese computador. Cuarto, potencia eléctrica. En potencia eléctrica, que es, en la unidad es vatios, vatiaje, watts o vatios, perdón, es igual a voltios por amperios, voltaje aplicado por corriente que circula por él. Entonces, un computador portátil actual en promedio se alimenta por su adaptador de corriente a 120 voltios y consume en promedio 0.35 amperios. ¿Cuál será su potencia que consume en watts, en vatios?
Entonces los watts, los vatios, será igual según la fórmula arriba, 120 voltios, que es el voltaje aplicado, por la corriente, que son 0.35 amperios, me da 42 watts, 42 vatios. Y esto es muy fácil de comprobar con el batímetro, con el instrumento que tengo para trabajar en esta parte de energía solar fotovoltaica, donde típicamente un computador de estos portátiles, un notebook, consume típicamente eso, entre 30 y 45 vatios. Obviamente los más antiguos consumen 60, y unos que consumen hasta 70 y hasta 80 vatios, pero los computadores portátiles ahora son más compactos, más delgados, que son los ultrabooks, y consumen típicamente entre eso, entre 30 y 42, 45 vatios. Y el sexto ejemplo, que es la energía eléctrica, o joules, que es la unidad de calor, digámoslo así. Joule se usa más para calor, y vatios hora más para consumo, en el caso nuestro para consumo eléctrico, que son los vatios por hora, o kilovatios hora. Entonces, energía es igual a potencia por unidad de tiempo, o sea, vatios por unidad de tiempo, en este caso, vatios por hora. Un vatio hora, un WH es igual a un vatio por una hora. Entonces, si el ejemplo anterior, el computador se usa diariamente 10 horas, por razones laborales, por ejemplo, yo típicamente mantengo encendido el computador 10 horas al día, es decir, consume los 45 vatios que habíamos dicho, 42 vatios que habíamos dicho del ejemplo anterior. ¿Cuál será la energía que consume en esas 10 horas? Entonces, simplemente yo digo que la energía que consume es, aplicando la fórmula W por H, vatios por hora, es 42 vatios, por 10 horas me da 420 vatios hora día, ¿cierto? Entonces, diariamente yo consumiré 420 vatios hora, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos la explicación rápida en ejemplos de lo que podría ser los cálculos sencillos, simples, de los diferentes elementos receptores o aparatos que conecte. En el caso nuestro, en ingeniería de sistemas, UPS, que son las unidades ininterrumpidas de potencia, reguladores de tensión, también, que se especifican también por potencia, obviamente su respectiva conexión de los tomacorrientes con polo a tierra, y los elementos que tradicionalmente usaremos serán computadores, microcomputadoras, impresoras en red, escáneres, plotters, ¿por qué no decirlo también? Podremos usar también switches o conmutadores, que es lo que llamamos nosotros comúnmente los switches, y los switches en redes de computadores, y los routers, o esos pequeños equipos electrónicos que se ven como si fuera una especie de consola electrónica, que es el que maneja el enrutamiento internamente dentro de las organizaciones o a través de la internet, ¿cierto? Esos también se conectan a través de un cable a la conexión a 110, como decimos vulgarmente, pero que ya vemos que no es 110, sino 120, 127 voltios de corriente alterna eficaz. Entonces, este sería el resumen macro. Déjenme, yo me devuelvo aquí a la plataforma un momentico. Y hemos cumplido con el cometido, por lo menos a nivel conceptual, de todo lo que es el temario para el día de hoy, que son el repaso que hicimos rápidamente la semana pasada, el concepto de la generación de energía eléctrica lo más completa que se puede ver a través de este video. Si quieren ver lo de las magnitudes, pero aquí aparece en el cuadro, resume prácticamente lo que son las equivalencias por magnitudes de acuerdo a la unidad de medida que estemos tomando, si es voltios, por ejemplo. Entonces, si estamos hablando de 1000 voltios, 1 kilovoltio. Si estamos hablando de amperios, 1000 amperios, 1 kiloamperio. Si estamos hablando de ohmios, de resistencia, oposición al paso de los electrones, 1000 ohmios, 1 kiloohmio, ¿cierto?
Ahora, si estamos hablando de su múltiplo de unidades, entonces, si estamos hablando de una fracción de voltio, que eso se usa muchísimo en electrónica, entonces hablamos es de milésimas partes de un voltio, entonces milivoltios. Si estamos hablando de pequeñísimas corrientes, entonces ya hablamos es de miliamperios, 10 a la por 10 a la menos 3. Si estamos hablando de millonésimas partes, entonces en voltios, microvoltios, amperios serían microamperios, en resistencia sería microohmios, que es una resistencia prácticamente insignificante, prácticamente cero, y otras unidades que de pronto más adelante, cuando empecemos a ver los componentes electrónicos, los diferentes componentes electrónicos, como son los condensadores, la resistencia, los transistores, los diodos, los triacs, los diacs, las compuertas eléctricas digitales, etcétera, los amplificadores y los aparatos electrónicos como tal, entonces manejaremos diferentes múltiplos de otras unidades eléctricas. La generación eléctrica, las magnitudes eléctricas, los ejemplos, y ya quedamos prácticamente listos como para hacer ahora sí nuestro primer taller. ¿En qué consiste este taller? Pues me voy a ingresar al taller del día de hoy, hago un resumen de lo que es la ley de Ohm, que la vamos a explicar un poquito más en detalle la próxima semana, porque vamos a hablar de las tres leyes: ley de Ohm, ley de Watt y ley de Joule, ley de la resistencia, ley de la potencia y ley de la energía eléctrica. Pero hoy estamos básicamente haciendo un resumen de las fórmulas básicas, las magnitudes eléctricas básicas de la ley de Ohm, que es voltios es igual a amperios por ohmios, amperios es igual a voltios sobre ohmios, y ohmios es igual a voltios sobre amperios. Y la potencia, que es igual a voltios por amperios. Entonces, la primera pregunta dice: si se tiene la iluminación de un local donde tiene 6 bombillos LED que se alimentan a 120 voltios de corriente alterna, y cada bombillo LED, vamos a considerar que esos bombillos LED que se alimentan a 120 voltios son netamente resistivos, o sea, desperdiciamos por asumir en este momento, en estos casos, que sean electrónicos por su parte de control. Vamos a suponer que son netamente resistivos y que cada bombillo LED es de 12 watts. ¿Cuál es la corriente en amperios que consumen los bombillos? Entonces, usted mira dentro de todas esas fórmulas que están ahí y sabe cuál es la que tiene que despejar para hallar la corriente de acuerdo a las dos unidades de medida que le da. El segundo ejercicio: si se tienen 4 computadores de escritorio, donde cada computador y sus valores de placa tiene 120 voltios y 1.5 amperios de consumo cada uno, y 3 portátiles donde cada portátil en sus datos de placa tiene en su adaptador 120 voltios de corriente alterna y 0.5 amperios de consumo, y una impresora de 1000 watts, de 1000 vatios, ¿cuál es la potencia total que consumen todos los aparatos descritos? Para este segundo punto, recuerde que ahí estamos hablando de 4 computadores de escritorio o de torre y 3 portátiles, más una impresora que está especificado su valor directamente en vatios. Como están preguntando cuál es la potencia total es igual a la suma de las potencias individuales. Entonces, como tengo 4 computadores, tengo que tener la potencia de cada computador, multiplicarla por 4, ahí tendría la potencia de los 4 computadores. De los 3 portátiles, entonces sería la potencia de cada portátil multiplicado por 3 para tener la potencia de los 3 portátiles. Y la potencia de la impresora, que ya la tengo dada, entonces es simplemente sumar 4 veces la potencia de un computador más 3 veces la potencia de un portátil más la potencia de la impresora, y ahí tendría la potencia total, que se da en watts, en vatios. Esa sería la pregunta número 2. Y la pregunta número 3 dice: si se tiene una instalación eléctrica donde el consumo global de todos los aparatos eléctricos y electrónicos es de 2900 watts, ¿cuál es la corriente del consumo de la instalación si su voltaje de alimentación son 120 voltios? Entonces es simplemente aplicar alguna de esas fórmulas para despejar y encontrar la corriente que consume toda esa instalación. Eso es el resumen de lo que sería
el taller para el día de hoy. Simplemente cálculos sencillos, cálculos simples, pero pues que es aplicando como estos conceptos de las magnitudes eléctricas básicas para irnos adentrando como en este mundo del manejo de cálculos en centros de cómputo. Yo enfoco mucho la asignatura, en este caso particular, para centros de cómputo o centros de redes de computadores. Para saber cuantificar, vamos a ver en la próxima clase, los breakers, los tacos de protección, o sea, esos circuitos de protección, interruptores de protección que se usan en los circuitos para hacer cálculos de ese estilo, donde uno debe saber qué protección, o sea, de qué magnitud deben ser esos interruptores de protección, breakers o tacos, como les decimos vulgarmente, de esos circuitos, que es muy útil que ustedes lo sepan a nivel justamente de eso que estamos hablando, centros de cómputo, porque ustedes podrían decir, no, metamos 20 computadores y usted le dio por decir, no, metamos 30 y resulta que el breaker o el taco de protección, el interruptor de protección, se dispara y resulta que usted no cuantificó que ese breaker viene con una marquita que dice 5, 10, 15, 20 o 30 amperios, por decir algo, 40 o 50, en fin, y ya se salta la capacidad de corriente que puede manejar y se dispara. Y usted dijo, no, tenemos 20 computadores, metamos otros 10, eso no pasa nada. Y mete a los 30, resulta que el breaker se mantiene abajo disparado porque no aguanta la carga. A esos son los cálculos que vamos a hacer de pronto la próxima semana. Entonces, eso sería básicamente el resumen del día de hoy desde el punto de vista conceptual, criterios para manejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para manejar las diferentes magnitudes eléctricas. Preguntas, inquietudes que podamos de pronto aclarar sobre el tema del día de hoy, ¿cómo les ha parecido? ¿Sencillo? ¿Es claro? Sí, profe, yo le quería preguntar qué es lo que significaba beca en lo del taller. ¿Qué cosa, perdón? Beca, VK, si lo tenía usted, 120 beca aparecía, lo que estaba yo viendo en el taller. Ah, en el taller. Sí, ¿qué significa eso, el beca? Beca, pero ¿dónde dice beca? Primera Permítame, yo me meto al taller. ¿En qué parte del taller dice que es beca? digamos en la primera, del primer renglón, cuando dice 120 y al lado dice V y K, CA. ¿Qué significa eso? Ah, no. BCA, ¿cierto? Es. Voltios de corriente alterna. 120 voltios de corriente alterna. B es voltios. Y CA de corriente alterna. Lo que pasa es que esos conceptos yo tengo que mencionarlos desde ahora porque hay que hacer una distinción de lo que es corriente alterna y corriente directa o corriente continua. Y cuando yo digo BCA, es voltios de corriente alterna. Eso en español, porque normalmente se habla es en la terminología en inglés, ya no habla uno de BK, sino BAC. BAC, que usted lo ve en muchos datos de placa de muchos adaptadores, de muchos equipos electrónicos, que no dice BCA, sino BAC, voltios de corriente alterna. O sea, es el tipo de corriente que se le está aplicando al aparato o al elemento receptor que usted conecta, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir BCA. B es, por eso lo separé, B, voltios, y CA, corriente alterna, ¿de acuerdo? Ah, listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra inquietud que de pronto podamos aclarar? Para ver si entonces hacemos un receso y después del receso empecemos el taller como tal. Daniel, ¿tiene alguna inquietud o qué? No, profe, es que tuve un problema ahora con el equipo y por eso me había conectado con otra cuenta, pero ya me conecté con la cuenta mía. Ah, perfecto, listo, ok, Daniel. Entonces, muchachos, chicas, si tienen alguna otra inquietud, alguna pregunta, o si quieren, si me tienen más preguntas, vamos al descanso y después que volvamos a reconectarnos, entonces podemos ampliar un poquito las preguntas y ya entrar directo al taller. Hay una persona que falta por incluirla a uno de los grupos de trabajo, que sería
el nuevo compañero de clase que ustedes tienen, que es Pedro Montealegre. Permítame, yo miro aquí en los grupos, habíamos conformado los siguientes grupos. Grupo 1, Cristian Arango, Angie Ricón, Daniel Suárez, está con 3, creo que está bien. Segundo grupo, Oscar Ramírez, John Sinhauer. De pronto, creo que Pedro se podría unir a ese grupo. Y el tercero, que es Héctor Alejandro, Angie Cardoso y David Valencia. Entonces, no sé qué piensen el grupo de Oscar y John Sinhauer, si están de acuerdo que de pronto Pedro se una a ustedes. Por mí no hay problema, no sé qué opinará mi compañero Sinhauer. Sí, no hay ningún problema. Entonces, Pedro, para que se ponga de acuerdo aquí con sus compañeros, usted me comparta el número de su celular para yo poderlo incluir aquí también en el grupo de WhatsApp y desde ya entonces quedar aquí oficialmente en el grupo de Oscar Ramírez y John Sinquadur. En el caso de la primera tarea, le sugiero entonces por favor que entre a la plataforma y ya después de que esté incluido en el grupo de WhatsApp me puede enviar directamente su respuesta de la tarea que es de la primera tutoría a mi WhatsApp, a este grupo que se llama electrónica, y yo lo consideraré para valorarle, perfecto, para valorarle esa presentación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a un descanso, yo espero estar de regreso más o menos sobre las 8. No se les olvide por favor subirme el archivo del compromiso, el archivo este que todos deben poner sus datos, nombre, teléfono, cédula y demás, y al final la firma del representante del grupo, la representante del grupo, para que poder yo formalizar esto en la plataforma y oficializar esto como el compromiso. Y entonces yo silencio la cámara y el micrófono aquí, más o menos sobre las 8, entre 8:17 y 8:20, les vuelvo a salir y nos volvemos a comunicar para continuar con el taller del día de hoy. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Listo, Sí, profe. señor. Bueno, ok. Gracias.
Bueno, aquí estoy de regreso. ¿Están todos ahí listos? Señores, chicas, estoy de regreso aquí. Hola, profe. Hola, Angie. Sí, entonces lo que habíamos planteado, si alguno o alguna de ustedes tiene alguna inquietud o pregunta adicional sobre el tema tratado hoy, ya saben que tienen dos archivos básicos de consulta para poder solucionar el taller. Uno, el de magnitudes eléctricas, donde al final tiene ese cuadro resumen de las diferentes unidades y magnitudes eléctricas. Y en el propio taller, en el de ejemplos de cálculos de magnitud eléctrica, al principio, donde están las fórmulas básicas también de las unidades eléctricas. Entonces, pues sería simplemente ya abrirla en plataforma al taller para poder contestar las preguntas. Trabajo obviamente en grupo. Voy a unir a Pedro en el WhatsApp y pues yo creo que si no hay más inquietudes, podemos entrar de lleno ya al taller como tal, por plataforma. Escucho sugerencias o de una vez entramos al taller. Entonces, si no hay como inquietudes o algo, falta José David también, José David Sáenz. José David Sanz. ¿Alguno de ustedes quiere acoger a José David? Está el grupo de Cristian, Angie y Daniel, ya el segundo conformado por Oscar, John y Pedro, y el tercero Héctor, Angie Cardoso y David Valencia. Entonces, José David, a ver, alguno que levante la mano, a ver quién lo quiera acoger. Quedaría un grupo de 4 y 2 de 3. Entonces, a ver, escucho sugerencias, postulaciones, alguien que lo quiera acoger, a José David, o lo postulo directamente. Yo sugeriría, por decir algo, que José David estuviera en el grupo 1. ¿Qué opinan Cristian, Angie y Daniel? Sí, dale, profe, no hay problema. Listo, José David. Entonces, Angie, ¿qué piensa? Y Daniel. Sí, profe, claro. Ok, muchas gracias. Entonces, José David, para que se una al grupo de Cristian Arango, Angie Rincón y Daniel Suárez. Entonces, para que se pongan en contacto y ya quedan oficialmente y consolidados los grupos de trabajo para los diferentes trabajos, talleres y demás. Cristian, Angie, Daniel Suárez y José David Sanz, primer grupo. Grupo 2, Oscar Ramírez, John Sinhauer y Pedro Montalegre, recién insertado acá. Y tercer grupo, Héctor Alejandro, Angie Cardoso y David Valencia. Listo, aquí tengo grabado la novedad. Y bueno, muchachos, chicas, manos a la obra, taller. Me dispongo en este momento entonces a ingresar a Pedro al WhatsApp. Cualquier duda, cualquier inquietud, aquí estoy para atenderlos con gusto.
Listo, acabo de incluir entonces en el WhatsApp a Pedro Montealegre. Entonces, para que se ponga en contacto con sus compañeros y estoy pendiente aquí entonces por las novedades o inquietudes que tengan en el taller. Yo tengo una pregunta. Dígame, Héctor. En la pregunta 2, en la parte de los portátiles, dice que cada uno tiene 120 voltios corriente alterna, ¿cierto? Sí. Y bueno, se hace ahí la conversión, pero también hay que añadirle a ese portátil lo de la impresora, o lo de la impresora esa parte. No, recuerde que la potencia total es la suma de todas las potencias. Vuelvo y le repito, recuerde que se los dije. 4 multiplicado por la potencia de un computador, 3 multiplicado por la potencia de un portátil, más la potencia de la impresora. Esa es la potencia total. Ah, ya, listo. Listo, profe, gracias.